Bueno, la unidad 4 está dividida en dos. Primero la parte de arreglos y después la parte de matrices. Vamos a arrancar con lo que es la parte de arreglos. No. ¿Quién sabe lo que es un arreglo, un array? ¿Alguien sabe? ¿Alguien lo conoce? ¿Alguna vez escuchó el término de arreglo o arrays? ¿Qué es un array list? Ponen la Una lista de lista. objetos. Una lista de objetos parecidos, tipo de la misma Claro. clase. Una lista de objetos del mismo tipo. Sería, bueno, ¿y qué característica tiene el array list? O sea, ¿qué característica? Vos le tenés que contar a alguien que no conoce de programación. ¿Qué le dirían qué características tiene un array list? Aparte de ser una lista de objetos. Que pueden ser Tiene de un tipo. posiciones. Que tiene posiciones, que pueden ser del mismo tipo. ¿Qué más? ¿Cuántos puedo guardar en el array list? ¿Cuántos objetos puedo guardar? Sin límite. Sin límite. Y después puedo borrarlos los objetos. Una vez que los guardé ahí, los puedo borrar, los puedo sacar del Sí, array. sí, los puedes eliminar. ¿Y qué hace? Cuando lo elimino, me baja el contador de. Tengo Del tamaño, de la size. de un tamaño. O sea, tengo objetos en el array list. Si le tuviera que explicar a alguien que no sabe o no conoce de programación, le podemos decir que es una estructura de datos, básicamente, en la cual yo puedo agregar y borrar datos, que puedo acceder a esos datos por posición. O sea, cada vez que los voy insertando se les asigna una posición. Que puedo saber la cantidad de ítems que tengo dentro de esa lista. Y que a medida que voy agregando, que voy quitando, me va subiendo, bajando la cantidad de ítems. ¿Estamos de acuerdo con eso? Esa sería una buena definición para array list. Sí. Bueno, los arrays son algo parecido. Son algo parecido, pero no son lo mismo. ¿Cuál es la diferencia entre array y array list? Empecemos por qué es un array. Bueno, un array es como acá lo puede spoilear un poco el PPT, es una estructura de datos estática que permite guardar elementos de un mismo tipo de forma contigua. ¿A qué se refiere con estática? A que yo una vez que digo, yo voy a tener un array o un arreglo o un vector de 20, voy a tener 20 posiciones y nada más que 20. No existe le agrego más o le agrego o le borro. No, si yo digo que tengo 20, voy a tener hasta 20 objetos. No tengo chance de poner 21. La única forma de guardar 21 objetos en un array es borrando el array, redefiniéndolo nuevamente y volviéndolo a crear. Y el array no es un objeto. El array list es un objeto. El array es un tipo de dato. Y ahí vamos a ver la diferencia entre lo que es un array, un objeto y un tipo de dato, porque eso es algo como que es bastante importante a la hora de poder catalogar a las cosas. ¿Qué es un objeto? Una instancia, una clase. Una instancia de una clase. Y una clase es una representación de algo del mundo real. ¿No? ¿Estamos de acuerdo? Bueno, un tipo de dato es justamente eso, es un tipo de dato. Es algo que define un dato. ¿Y cómo se va a guardar el objeto? Bueno, el objeto que tiene atributos y tiene métodos. Y el tipo de datos no tiene ni atributos ni tiene métodos. Lo único que tiene
son algunas características como, no sé, por ejemplo, el array tiene el length, que te dice cuánto ocupa, pero nada más. O sea, no tengo posibilidad no tengo métodos como tiene un array list. El array list yo lo accedo de esta forma, a ver. Yo tengo un array list de, no sé, de strings que se llame lista de nombres. Bueno, si yo a esto no le hago un new array list, en realidad esto no me va a funcionar. Yo cuando quiera agregar, no me va a funcionar. Ahora, ¿yo cómo defino un array? Bueno, un array, yo pongo string y entre corchetes tengo un temita con el teclado. Y entre corchetes le digo de esta forma le digo, esto va a ser un array. ¿Un array de qué? De strings. Lista de nombres 2. Y esto va a ser un new string de 20, por ejemplo. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer esto? Esto lo que va a hacer es reservarme en la memoria, desde una posición libre para abajo, 20 espacios para guardar objetos de tipo string. Esto lo veríamos así. En la primera posición libre que encuentre, te manda de acá para abajo consecutivo los 20 espacios para guardar objetos de string, o objetos de tipo char, o objetos de tipo int. ¿Se entiende? Entonces, de acá tengo para abajo 20 espacios. Ahora, ¿cómo funciona un array list? En realidad, el array list justamente te lo nombra mismo, te lo nombra mismo. Es una lista de arrays. El objeto tiene la funcionalidad de hacer crecer o decrecer la cantidad de arrays que tiene ahí adentro. Entonces, cuando vos le haces new, en realidad lo que te está haciendo es internamente creándote un array de, no sé, 10. O te lo deja vacío. Cuando lo agregaste, agrega uno de 10 y los va agregando y los va multiplicando. Pero es un comportamiento que tiene el objeto. O sea, nativamente eso no existe. O sea, existe esto. Creo una lista de tantos espacios disponibles en memoria. ¿Se entienden? El array es, Entonces el array es un tipo de lista. claro, es una estructura de datos estática que permite guardar elementos del mismo tipo de forma contigua. Permite el funcionan para lo acceso de mismo. forma aleatoria a través de un índice y empiezan a partir del 0. Esto como el get. Ahora, si yo quiero agregar, yo quiero acceder de la lista de nombres 2. Quiero acceder a la posición 20. Le pongo que quiero acceder a la posición 19. Si quiero acceder a la primera posición, le digo que quiero acceder a la posición 0. ¿Se entiende? Y en la práctica, al momento de programar, ¿cuándo usas una con respecto a la otra? ¿Cuando o sea, es más eficiente una que otra? Sí, esta es mucho más eficiente. Lista de nombres, el array es mucho más eficiente que el array list. Primero porque vos tenés una X cantidad de espacio en memoria reservada para guardar tus objetos, Ana. El array list te va creando distintos arrays adentro, o sea, es un objeto que ocupa mucho más memoria de lo que dice realmente que tiene. Entonces, suponete que a vos cada string te cueste 2 bytes guardarlo. Entonces, cuando creas un array list vacío, ocupa lo que ocupa el objeto array list, que ponen, no sé, sean 2 bytes más. Entonces, cuando vos creas le guardas el primer string
adentro del array list, te va a ocupar 2 bytes del objeto más 10 bytes porque quizás te reservó 5 lugares consecutivos. Mientras que este directamente los reserva a todos y vos después los accedes directo. Accedes directo a la posición de la memoria en la que está el objeto. Mientras que el otro tiene que buscarlo. La array list tiene que buscarlo. Ahora, ¿cuándo uso uno con respecto a la otro? ¿Cuándo uso un array y cuándo uso un array list? Bueno, acá justamente en la definición está la clave. Que dice, es una estructura de datos estática. Entonces, cuando yo sé que voy a guardar una X cantidad de cosas en un lugar, ya sé que tengo un array. Ahora, si no sé la cantidad de cosas o las quiero guardar en un orden específico, bueno, ahí ya tendría que pensar en otras estructuras de datos. Como un array list, una lista, una pila. Ahora, si yo quiero guardar una cantidad finita de elementos, ahí tengo un array. Tengo que tener, sí o sí, tengo que saber cuántos voy a tener. Porque una vez que lo cree, no voy a poder crear lo demás. Lo voy a tener que borrar y lo voy a tener que recrear. O sea que la única opción que tengo es que voy a saber hasta cuántos voy a tener. Por ejemplo, esto, fíjense. Yo creo el array de 7 caracteres y esto me va a ocupar 7 espacios en memoria. ¿Ven? Esto me va a ocupar así. Es como se va ocupando la memoria dependiendo de lo que le voy guardando. ¿Cómo lo veo? De la posición 1 hasta la otra, todo seguido. Y todos ocupando el mismo espacio. Lo que pasa es que, si se fijan, los caracteres ocupan menos que los string. Y los string ocupan menos que los enteros. ¿Ven? Un carácter ocupa 2 bytes y un int ocupa 4 bytes. Esto es en los lenguajes que son derivados del C. En C ocupa esto. ¿Por qué en C nos importa mucho el tema de la memoria? Bueno, porque C no liberaba los punteros. Una vez que te guardaba memoria, te la dejaba ahí hasta que vos la borres. En Java medio como que eso mucho no importa, hasta entre comillas, porque está el garbage collector que se lleva a los objetos que no están referenciados. Pero bueno, volviendo a los arrays, nosotros vamos a ver que arranca en la dirección de memoria la 1002, y esto va a ocupar tantos espacios consecutivos como objetos tengan que guardar en la memoria. ¿Se entiende? Sí. Sí, profe. Bueno, para poder trabajar con los tipos de data array, es un poco lo que yo les había comentado. Le pongo estos corchetes después del tipo de datos, y esto ya automáticamente lo que me indica es que esto va a ser un array de algo. De int, de boolean, de char, de string o de objetos nada espacial. Entonces, supongamos que en el parcial de las naves de hoy, ahí nos decía que tenía distintas bahías de atraco. Pero ahí no nos decía cuántas tenía, o cuál era el máximo de cantidad de bahías que tenía. Nos decía que tenía bahías. Asumimos que depende de la estación va a tener más o menos bahías. Pero supongamos que nos dice, tenemos directamente 5 puntos de atraque. Entonces, ya cuando te dicen, tengo 5 puntos de atraque, y te conviene usar un array. ¿Y cómo lo haría? Lo haría de la siguiente forma. Nosotros teníamos el objeto punto de atraco, le pongo los corchetes, le pongo un nombre, por ejemplo, no sé, puntos, igual a new punto de atraco, y esto me va a obligar a poner entre corchetes cuál es el punto de atraco. Por ejemplo, ¿cuántos tengo? 5. Entonces con esto le digo, bueno, acá tengo 5 puntos de atraco. ¿Se entiende? Así es como se crea, ahí esto. Así es como se crean los puntos de atraco. Entonces, así es como se crea un array, por ejemplo, int. Pero ahí los inicializa entonces los 5 a la vez, o sea,
No, A no, ver. te reserva el espacio para guardar 5 puntos de dragón. Ahora lo vamos a ver Ah, cuando son ok, perfecto. objetos. Por el new preguntaba, por eso. Sí, no, el new lo que hace es que te va a reservar 5 lugares Claro. consecutivos para guardar puntos de dragón. Ahora vamos a ver qué pasa cuando son objetos. Por eso vamos a ir con el int. Números. Dale, perfecto. Igual a new int. Fíjense que con los int es lo mismo. O sea, ¿cómo inicializamos nosotros un 56, por ejemplo? Fíjense, ¿qué pasó yo acá? Yo puse un new int, pero int es un dato primitivo. Igual aún así le puse el new. Bueno, esto lo que va a hacer es reservarme espacio para guardar 56 int seguidos, uno atrás del otro. ¿Se entiende? O sea, con el new Sí. tipo de dato, corchete y la cantidad, estoy reservando el espacio. Simplemente, lo único que hago. Reservo el espacio para guardar, por ejemplo, no sé, 56 int, 5 puntos de atraco. O sea, igual ahí estás creando el array, ¿no? Claro, ¿O estoy no? creando el array. Pero vacío, o sea, no tiene los elementos no tienen valor. Sean todos con valor 0. Ahora vamos a ver cómo se crea. New Boolean 3. Bueno, ¿qué pasa acá con esto, con esto y con esto? Yo tengo objetos. Acá tengo primitivos numéricos y primitivos booleanos. Bueno, ¿cómo se va a inicializar esto? Bueno, esto, acá nosotros le decimos de qué es, y tenemos ciertos valores por defecto. Cuando los objetos son numéricos, int, double, float, short o lo que sea, o incluso los char, cuando son numéricos el array se va a inicializar con todos en 0. Cuando yo hago acá números, new int 56, lo que va a hacer es crearme 56 posiciones seguidas en la memoria con el valor 0. En el caso de los booleanos, me lo va a poner en false. Me va a crear un array de 3, todos en false. Y en el caso de los objetos, me va a crear un array con todo null. Entonces, si miramos así, tendríamos, esto lo voy a cerrar. Esto lo vemos en el Excel. Cuando yo hago, vamos a ponerle este un número más razonable como 6. Cuando yo hago esto de acá, en realidad lo que estoy diciendo es 1, 2, 3, 4, 5, 6. En un array y arranca todo en 0. Cuando yo hago esto, acá lo que voy a hacer es false. Y cuando yo hago esto, los puntos de atraco, esto es lo mismo que hacer null. Y ponerlo así. ¿Se entiende? Cuando son numéricos, int, lo mismo chart. Por ejemplo, char letras. Igual a new char. No sé. 7. Entonces lo que voy a hacer es reservarme también 7 lugares, todos con 0. ¿Se entiende?
sea, con esto le voy diciendo cuántos lugares específicos tengo. Y depende del número, es lo que se me va a guardar adentro. ¿Se entendió? Ahora yo podría tener también esto, por ejemplo. Un char de letras y decirle explícitamente qué es lo que va a tener el objeto ese ahí adentro. Entonces, ¿esto qué es lo que me va a hacer? Va a poner A, P, R, N, D, E. Y va a crear un array con esto. Automáticamente, ¿se entiende? ¿Se entendió? Sí, perfecto. Oye. Bueno, entonces yo puedo declarar arrays vacíos, así. Puedo decir, bueno, voy a tener un array y lo defino después. Puedo declarar un array de letras, con el explícito que letras van a tener. Acá, de esta forma. Lo que no puedo hacer es esto. Para declararlo explícito tengo que hacerlo en la misma línea. No es que puedo ponerlo ahí y después lo configuro en otro lado. No. De acá lo tengo que directamente especificar. Cuando lo creo, fíjense que a este no le hace new ni nada, sino que le hace un new con todos los tipos, las letras que va a guardar acá adentro. Bueno, ¿cómo obtengo un valor? Para obtener un valor en un array, lo único que tengo que hacer, por ejemplo, es números, el que está en 0, y ya con eso accedo a algo. Por ejemplo, podría ser int valor igual a números de 0. Acá no uso el get, como hacía, ¿se acuerdan antes que decíamos números.get si fue una array list? No, directamente accedo a la primera posición y le doy y lo guardo. Ya una vez que hice esto, ya accedí. Tengo que tener cuidado de después qué es lo que voy a hacer con lo que esté adentro. Porque si es un objeto y es null, y hago números punto, no sé, por ejemplo, puede estacionar, bueno, estos puntos, por ejemplo. Tengo en el 0 y en el 0 tengo null. Y yo le hago, está disponible. ¿Qué creen que va a pasar si yo ejecuto esto? ¿Qué creen que pasa Perdón, si ese la traque cuando acá solamente está. lo inicializo, hago esto y acto seguido ejecuto esta instrucción? Y no va a estar en null. Claro, va a estar en null. Tenemos Entonces que acá hacer lo el punto cero o un for each. Ah, ¿se puede hacer for each? Sí, ahora lo vamos a ver. Esto. Dale, Si pero yo, bueno, sí hay que diseñar un punto de atraque. claro, si yo lo inicializo y después le hago el punto 0, ya directamente se rompió. ¿Por qué? Porque esto va a ser null. Lo que está en el punto 0 es null. Entonces lo que yo tengo que hacer es iterarlo al array ese y ir seteándole directamente los valores. Bueno, para establecer un valor es lo mismo. Lo puedo hacer directamente puntos igual new punto de atraco. Por ejemplo, entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo? Estoy instanciando un objeto y lo guardo en la posición 0 del array. ¿Se entiende?
Sí. Ahora, Y en ese caso, el constructor, ¿qué sería un constructor vacío? Un ejemplo. En el que estabas creando. ¿tiene punto de atraco? Sí, Sí, esto puede ser vacío o parametrizado, lo que ustedes necesiten. claro. Lo importante es que sepan que cuando están haciendo esto y hacen un new, van a pisar el valor que esté acá con lo que ustedes crearon. Y que con eso ahora hay que tener cuidado. Yo así como pongo un new, puedo hacer un puntos de 0 igual a null directamente. Entonces con eso nuleo, blanqueo lo que está guardado ahí. ¿Se entiende? Bueno, ¿cómo obtengo la longitud? Bueno, con el atributo length. Entonces length, yo puedo hacer un ciso de punto.length. Y fíjense que yo no le puse paréntesis. ¿Por qué? Porque esto es un atributo. No es un método. O sea, es público, es un atributo público eso. Es parte de la definición del array que la longitud siempre va a estar disponible. Entonces, ¿Y qué te da un entero? sí, te va a dar un entero y te va a decir cuántos lugares te quedan. No, mentira. En el caso del array, justamente lo que no tengo es la posibilidad de modificarlo. Entonces no me va a decir cuántos lugares tengo. Tengo 20. En este caso, tengo 5. Esto me va a devolver 5. Siempre me da el tope máximo. Si acá yo en vez de 5 le pusiera 300, acá me daría length 300. Ustedes quizás me van a decir, pero acá se quedaron 2 en null. Sí, están en null, pero igual aún así tengo 300 lugares. ¿Alguien sabe por qué es? ¿Cómo es la pregunta? Porque ¿Por te qué está si diciendo el recién creé? tamaño, ¿Por más qué si allá de que están con información o no, o ocupados o no, te está diciendo el tamaño del array. Claro, exactamente. Yo creé acá el array y le digo, va a tener 300 puntos de atraque. Entonces, cuando ustedes le hacen length, esto le va a decir 300. Pero ustedes me van a decir, pero acá no tengo ningún punto de atraque. ¿Por qué tengo 300? Bueno, porque en realidad lo que hace el length es informarte el tamaño máximo del array. Tengas o no tengas los elementos. O sea, cuánta memoria te reservó. En este caso, que le puse 300, acá da 300. ¿Estamos de acuerdo? Una pregunta, ¿no es el size de ArrayList? ¿No es lo mismo? Es lo mismo, sí. Pero ¿qué pasa con el size de ArrayList? Supongamos que acá tenemos un ArrayList y le hacemos le hacemos ArrayList, le hacemos new y después le hacemos add size y después remove. ¿Esto qué me va a hacer? En el primer add, el size me va a dar 1. En el segundo add, el size me va a dar 2. Cuando le haga el remove, que saque 1 el de la posición 0, cuando yo le haga size, me va a volver a dar 1, no me va a volver a dar 2. En cambio, en el del array, siempre que yo te diga el length, siempre va a ser del máximo. Tengas o no tengas elementos ahí almacenados. ¿Se entiende? Ya entendí. Entonces, el length siempre va a ser el tamaño máximo o la longitud del array. Y lo que no se puede hacer es modificarlo esto. Esto no es estático. O sea, es constante. No se puede modificar jamás. Lo puedo consultar todo lo que quiera, pero modificarlo no voy a poder modificar jamás.
Ahora, ¿cómo recorro? Bueno, esto para recorrer lo puedo hacer con un for, como si fuera una array list. Como un for con un corchete entre el corchete de i, y ahí voy accediendo a las distintas posiciones. Y esto sería así. For int i igual 0, mientras que i sea menor al length, i más, y acá voy imprimiendo las letras de i. Este i es el que va moviéndose uno por uno en el ciclo. Es como si fuera el get. ¿Se entiende? No entendí, profe, la parte de la mitad del rectángulo gris, digamos, que pone letras, length, -1. Claro, lo que hace esto es, crea un array de letras, donde tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. El size de letras va a ser 7. Y en este for le digo hasta cuándo quiero iterar, hasta letras.length. En vez de ponerle size, uso length. ¿Se entiende? Sí, pero ¿por qué el -1? ¿Dónde está el menos 1? Acá. Sí, eso. Esto porque lo escribieron en vez de ponerle la comparación, o sea, esto, directamente le dicen hasta letras -1. Acá en NS Plus vos podrías, en vez de ponerle la instrucción de la comparación, directamente decirle cuántas veces querés que lo haga. Esta parte de acá. Entonces acá vos le decís cuántas veces querés que se ejecute el for, 20. Pero eso en Java también se puede hacer. No lo probé, creo. Yo siempre lo escribí de esta forma. Igual, profe, o sea, si vos tenés 7 menos 1, te da que se ejecuta 6 veces, ¿no? Sí. No salen todas las letras. Sí, porque acordate que esta arranca en 0. Entonces sería 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. El i. Cuando i valga 6, ahí va a estar accediendo a este. Ah, claro, Profe, corre una vez y después te suma 1. Claro. ahí aprovecho para hacer una consulta, porque y también pasaba en fundamentos de programación, ¿no? Cuando veíamos el ciclo lo veíamos así, ¿no? Con el valor así, después si es incremental 1 al final o -1. ¿Eso lo hacemos así como está acá? ¿O está bien si lo hacemos haciendo con i menor a length y No, demás? yo lo escribo siempre con el i menor Claro, al porque por length, ahí. y acá le pongo i más, o lo que sea. O sea, lo escribo como en Java. No, ok, está bien. Por las dudas preguntaba, gracias. Claro, como la opción de abajo. Claro, Sería. exactamente. Bueno, para recorrerlo puedo recorrer como un for each directamente. O sea, acá le digo de qué tipo son y esto el for each automáticamente me va a recorrer el array 1 a 1. Esto lo mismo en Java. Y acá viene el gran problema. Agregar o quitar elementos de un array. Y esto puede ser, si no lo manejamos bien, acá tenemos bugs seguros. O sea, asegurado que tenemos algún bug o algo así. Entonces, ¿cómo accedo? O sea, ¿cómo seteo elementos en el array? Directamente le digo en qué posición quiero poner, qué quiero poner. No tengo forma de hacerle add. Tengo que ir y decirle, en la posición 0, mete este string, este int, este boolean. ¿Se entiende? Sí, Ahora, profe. no, así como no tengo un add, tampoco tengo un remove. Y para remover, lo único que puedo hacer es poner en null, en 0 o en false, los distintos objetos que están ahí en el array. ¿Se entiende?
Vamos a hacer un ejemplito. Con el eclipse para que lo vean más, más explícito. New array. Bueno, entonces tengo main. Y acá escribo, no sé, por ejemplo. Int array menos igual a new int 5. Por ejemplo. Entonces, ¿qué me va a hacer esto? Me va a crear un array de 5 números, uno atrás del otro, todos en 0. Yo quiero imprimir, por ejemplo, for each. Profe, tengo una consulta medio boluda por ahí. Sí. En el espacio 0, ponele, vos podés poner solo números del 0 al 9, ¿no? Tipo, no podés ponerle 10. No, en el espacio 0 puedes poner cualquier número que entre en el rango de int. Ahí vos tenés Genial. para guardar un int. Ok. ¿Y lo mismo pasa con strings o no? Sí, vos vas a tener espacio para guardar strings. En el ejemplo de recién del de aprendí era un array de chars, De ¿no? char, pero eso es un array. Esos arrays se llaman arrays preestablecidos o predefinidos. Entonces yo tengo acá, fíjense, vamos a hacer char letras. Igual a directamente acá, enumerás cuáles son las letras que vas a tener. Por ejemplo, no sé. Esto era con esto. No estoy contando la comilla que va para echar acá en la máquina que me la cambiaron la otra vez. Me está mintiendo, ¿eh? Bueno, vamos a hacer esto. Una, dos. Es un hueco. Quería hacerlo más rápido, terminé escribiendo cualquier Siempre banana. pasa, profe. Entonces acá ponemos, por ejemplo, Cuidado, profe, ahí quedó el RK. ahí está. Entonces, ahí yo tengo este array y vamos a meter un sistema out de cualquier. Ahí quedó, profe, el import del swing plus. Sí, ahora se va a ir cuando lo saque.
Vamos a poner un breakpoint, a ver esto fuera. Tengo un breakpoint ahí, lo vamos a levantar. Y acá todo aquí. Ahí está. Bueno. Yo quería era que me debague, porque lo que queremos ver es el cómo llega a los distintos lugares. Fíjense, tengo el ID 17, tengo acá la array, ven, todos en 0. Esto corresponde a números. Y letras, tengo esto. Este array corresponde a lo que cargué. ¿Ven? Tiene la colección de letras. Mientras de números están todos en 0. Entonces, cuando estos quieren copar los palacios, por ejemplo, que están acá, no puedo pisarlo, no puedo meter, no puedo mezclar. Son números y acá son letras. No puedo mezclar, no puedo hacer nada. Ahora, ¿qué pasa si yo quisiera borrar, por ejemplo, la A? Por ejemplo, de acá. Quiero que la A desaparezca. ¿Cómo lo puedo hacer? Y El 0 correría, null. Dependiendo si correría sabés todas dónde las está la A o posiciones, no. correría todas Letra las 0 posiciones y pondría igual null en el último. a null. Letras de 0 igual Igual a a null. null. Bueno, pero acá tenemos un problema, porque letras de qué es? Entonces sería un Un 0. array de Si char. char es Entonces, un 0. Contra barra o le 0. pongo vacío, que vacío no me deja, lo vuelvo a hacer, o le meto un espacio, o le mando un 0. Pero borrarlo, no lo voy a poder borrar jamás. Vamos a restart, un breakpoint ahí. Profe, pero no puedo hacer un corrimiento de todas las letras de posición y en la última ponerle Sí, contra barra ahora 0. lo hacemos. El corrimiento igual vas a ver que, aún así, Sí, el length va a ser igual, siempre, estático. F6. Acá tengo, ven, las letras. Las tengo todas. F6. Fíjense que acá esta desapareció, pues le mandé el 0, pero estas siguen estando, y siguen estando en la misma posición. Entonces, ¿cómo accedo yo con el índice? Con los corchetes y el índice. Accedo derecho. Ahora, lo que yo podía hacer, lo que dijo el compañero, es recorrer el array y setearlo en la posición que está -1. Igual en la última parte me quedaría EE. O sea, yo podría hacer esto. Lo que dice es un for each, por ejemplo. For each carácter a letras y decir que en letras. No, un for each no lo puedo hacer. Vamos a hacer un for int i igual 0, coma, y menor que letras punto length y más. Entonces acá lo que puedo decir es que letras de i, en realidad tendría que decir que arranque en la posición 1. Letra de i menos 1 va a ser igual a letras de i. ¿Se entiende? Yo voy a arrancar la i en 1. O sea, me paro en la posición en esta P. Entonces P menos 1 es A. Y ahí le voy a hacer el corrimiento. Vamos a variarlo a ver qué es lo que hace. Vamos a abrir letras y vemos lo que tiene. Ahí está. Bueno.
Entonces arranco. ¿Ven? Ah, me pasé. Tengo letras y fíjense, ahí voy haciendo el corrimiento. Fíjense cómo quedó ahora la array. Se corrieron todas, una para adelante, pero acá me quedó duplicado. ¿Se entiende? Me quedó duplicado, ¿por qué? Porque no puedo borrar la cantidad de elementos que tengo. Siempre voy a tener 7 elementos. Ni un elemento más, ni un elemento menos. Si quiero poner un elemento en alguna de estas posiciones, lo tengo que pisar. Si quiero borrar, no puedo, lo tengo que blanquear, no tengo chance. Y una consulta, ¿se puede borrar un array? Porque no sé si se puede de última hacer un array más chico si querés eliminar. Claro, y lo que tendrías que bajarle hacer los parámetros. sería, por ejemplo, un char letras auxiliar igual a new char de 6, habíamos dicho. Entonces, yo quiero hacerlo más chico, lo que tengo que hacer es directamente hacer en letras aux, lo que está en letras de I. Entonces, esto me quedaría de la siguiente forma. Creo letras aux. Entonces, fíjense, letras aux me quedó con 6. Una menos. Y después lo que podría hacer acá es letras igual a letras aux. Profe, acá no hay manera de concatenar arrays, ¿no? ¿O sí? ¿Qué te referís con concatenar? ¿Cómo? ¿A qué te referís con concatenar arrays? Como en JavaScript, por ejemplo, que te permite, ahora se maneja diferente los arrays, pero te permite Ah, no, concatenar un eso array es con una otro. herejía, pero no. No, esto Sí, hay que está bien. hacerlo Está bien. manual. Entonces, fíjense, letras tiene aprender. Letras aux tiene prende. Entonces, como ambos son array de char, yo puedo hacerle tiquipizarlo. Y ahora, tanto letras como aux son más chicos. O sea, es la única forma de achicarlo. Si no, me va a quedar el espacio disponible. Entonces, yo tengo dos opciones. O le pongo un 0 o le pongo un null, dependiendo de lo que sea. Si esto es un array de objetos, le voy a poner null. Si es un array de letras, le voy a poner un 0. Acá, ¿se entiende? Y si Sí. no, tengo que pasar toda una array auxiliar y achicarlo. Lo mismo si quisiera agregarle más. Supongamos que definí este array y yo quiero tener más espacio. Bueno, tengo que hacer lo mismo que esto, pero guardándolos en vez de uno más chico, uno más grande. Por ejemplo, acá vamos a poner uno de 20. Y acá le digo directamente con I. Digo que arranque en 0 porque lo quiero copiar tal cual. Lo único que quiero es tener más espacio.
Entonces fíjense, letras AUX. Tengo aprendí un montón de espacio y acá tengo aprendé. 6, lo piso. Y ahora letras tiene bastantes más espacios. Pero la única forma es eso. O sea, yo una vez que lo creo, así es como va a morir. Y va a morir hasta que esto lo pise o lo cambie por otra cosa. ¿Se entiende? Sí. Igual ahí tenés dos array creados, ¿no? El de letra y letras outs. No es el Sí. de Zapa. Y Ah, acá no, ahí lo pisaste, claro. lo piso a letras, lo piso con letras AUX. Ahí está. Y a este se lo va a llevar el garbage collector en algún momento. Cuando ya nadie más lo referencia. ¿Se entiende? Listo. Bueno, y después el for es eso. Después yo tengo distintas formas de posicionarme. Yo acá puedo posicionarme directamente sobre una posición. ¿Estamos de acuerdo? La posición, cuando yo le digo posicionate en tal número, entonces eso se llama posicionamiento directo. Directamente entra en esta posición y hace lo que tengan que hacer con esta posición. Ahora, este I puede ser calculado. No sé, que busque con un número que le llegó. Entonces, puede ser calculado o en base a algo, calcular el número de este I. Y eso sería el posicionamiento indirecto. Eso lo vamos a ver bien la clase que viene. Hasta ahora, este concepto de array, ¿se entiende? Sí, sí. Bueno, vamos a hacer... Una cosa, Sí, sé que recién te lo pregunté, dije que entendí, pero me volvió a agarrar la dale, no pasa nada. letras, ahí están existiendo dos arrays, ¿no? Letras y letras outs. O sea, aunque pisaste Sí. letras con letras outs, ¿no sigue existiendo letras outs también? Acá en esta etapa del programa existen dos arrays. Sí. Uno que es de 7 espacios y tiene estos valores por defecto, y uno que es de 20 espacios que tiene todos ceros. Sí. Acá con el for lo que voy haciendo es voy pisando posición a posición en el array de AUX lo que tiene hoy letras. Claro, sí. Y acá con esto letras AUX lo asigno a letras y piso el array de este. Ya no existe más. Deja de existir y es una fusión entre ambos. O sea, están Eso iba a esto de ser. acá Pues yo, más 3 espacios ok. vacíos al final. Ok. Es que lo estaba bajeando con dos variables de int y ahí como que quedarían dos variables existiendo todavía, pero es distinto acá por lo que veo con los arrays. Claro, yo podría tener, por ejemplo, no sé, esto podría ser int, por ejemplo. Int. Y acá int. Entonces acá podría tener números random, por ejemplo. 1, 3, 4, 5, 6, 7 y 9. Todos los impares. Entonces acá le pongo... Profe, pero entonces en la línea 13 pasa de existir dos arrays a existir uno. Sí, ambos apuntan al mismo array. Ok. O sea, en una variable, dos variables de tipo int, si haces lo mismo, igual también. O sea, pasa a existir un int que vale de una manera y el otro int que está referenciado al otro valor de int. Sería. Son lo Claro. mismo. En realidad, claro, ahí lo que hacen es las dos variables se apuntan al mismo espacio de memoria después. Mismo espacio de memoria. Entonces la otra se desaparece. A este que estaba apuntando a alguien, ya deja de estar reservado. Y después el garbage collector lo libera. Fíjense, con números pasa lo mismo. Pero en este impares tengo un array con todos esos números. Quiero un array de 20 con todos en 0, ¿ves? Entonces lo que voy haciendo acá es pisar uno a uno en números
fui pisando los espacios que tenía en el otro y el resto me quedó en 0. Y después, al setearlo, se cambia. ¿Ven? Incluso este es ID 22. Vamos vuelta. Fíjense en los IDs. Este es ID 21 y este es ID 22. Se hace todo el proceso. Acá se pisó. Y ahora fíjense que los dos apuntan a ID 20. Y el objeto que tenía ID 21, nada, quedó tirado ahí. En cualquier momento va a correr el mecanismo del garbage collector de Java y lo va a borrar. ¿Se entiende? Sí, perfecto. Bueno, los arrays no tienen mucha más magia que esto, que son cómo lo declaro, cómo lo accedo. Lo que sí tengo que saber, y eso me lo tengo que guardar a fuego, es no existe el size, solamente existe el length y es un atributo estático. Y después es que un array, una vez que lo definí, le definí el tamaño, no lo puedo volver a variar. O sea, lo tengo que borrar o lo tengo que pisar con uno nuevo. ¿Estamos de acuerdo? Perfecto. Bueno, ¿cuándo usar un array? Es justamente cuando sé la cantidad de elementos que tengo. Por ejemplo, un torneo consta de 20 equipos. Un auto tiene 4 ruedas. Una guardera almacena un máximo 10 embarcaciones. Entonces, esto se representa con la misma flecha que se representaba el array list. La única diferencia es que ahora le ponemos el tope máximo. Ya no existe más el 1 a n. No. Consta de 20 equipos. Bueno, tiene 20, de 0 a 20. En realidad, acá dice explícitamente, son 20. Así que es 20. 4 ruedas son 4. Esto es, guarda un máximo de hasta 10 embarcaciones. Bueno, ahí le pongo de 0 hasta 10. Lo importante es no usar el n, sino usar el número fijo, que yo ya sé que voy a tener. Entonces, cuando lo voy a diagramar, le pongo el número fijo. Cuando yo le pongo el número fijo, ya ahí yo ya sé que es un array. Si le pongo n, bueno, ahí ya sé que es un array list. ¿Se entiende? Sí, sí. Bueno, y esto es lo mismo. El posicionamiento directo es directamente arranco en el... Entro a donde yo quiero entrar. Después queda lo del posicionamiento indirecto, pero esto me gustaría que lo veamos mejor la semana que viene. Bueno, ¿hasta acá se entendió el tema de arrays? Sí. Bueno, con esto ya podríamos empezar la práctica 4. ¿Hasta qué ejercicio, profe? Eso es lo que Profe, justamente fijamos. Sí, aprovecho a preguntarte, en la página, en el aula virtual figura que el sábado se tiene que entregar el TP3. sí, hasta el sábado tenían, por eso se corrió. Pero ese ya era el que teníamos que entregar el 3, 11 y el 13, si no me equivoco, ¿no? Sí, ese ya caducó, básicamente. ¿Pero ahora hay que entregar el resto o igual eso No, ya no, estaba? no, ya está. No, yo les pedí Ah, ok. uno para después cuando yo lo miro eso no tener que mirar los 300.000 ejercicios de la práctica. Bueno. Ah, genial, Pero hay genial. algunos que para mí son representativos que si ustedes lo pueden hacer, después van a poder hacer las cosas. Bueno, la guía del TP4 son bastantes ejercicios. Y estos son medio ásperos, por eso yo les digo, hay algunos que son fáciles y otros que son un poco más complejos, bastante más complejos. Entonces, esta, yo les voy a después decir cuáles son los que tienen que hacer para entregar, pero traten de hacerla toda, porque está muy buena. Bueno, el 1 lo pueden hacer, el 2 también, el 3,
el 4, el 6 también. No, hasta el 6. El 6 no, el 6 creo que ya empieza con matriz. Y después, fíjense que acá atrás, Entonces, ¿hasta el 5 inclusive o el 5 tampoco? sí, hasta el 5 inclusive. Fíjense que acá, Perdón, 1, 3 y 5. 1, 2, 3, 4. claro, del Ah, 1 ok. hasta el 5 lo pueden hacer con lo que vimos hasta ahora. Y después acá, Buenísimo. fíjense que abajo, tenemos ejercicios simples de arrays para estimular la lógica. Estos están buenísimos para hacerlos. Les recomiendo que empiecen a practicar estos de acá, hasta el 19. Estos que son del 11 al 19. Son ejercicios que tienen para que ustedes manejen la lógica. Con esto es muy importante del arrays que empiecen a manejar la algoritmia, que empiecen a poder pensar los problemas y qué solución le puedo encontrar a, por ejemplo, esto. ¿Cómo sé si Es palíndromo. este array de char es capicúa o no, no es capicúa? Entonces tengo que ver, a ver, cómo puedo hacer para ir comparando justamente que se lea así y así de la misma forma, ¿se entiende? Sí. Obviamente esto Son para tienen que hacer en hacerlo Eclipse sin... igual, ¿no? ¿Qué cosa? Hacen en Eclipse esto, ¿no? Esto lo pueden hacer en Eclipse o Sí. lo pueden hacer en el NC Plus. En el Eclipse lo van a poder probar, pero se pueden hacer en cualquiera de los dos. ¿Y estos Profe, ejercicios hay que entregar algo? No, ¿En algún momento? de estos no. Pero está No, bueno que pero lo de hagan. la guía, digo. De la guía, De la guía digo, sí. del Después yo TP4. les voy a decir cuáles. Ah, ok. Pero vamos practicando esto. Sí, de hecho, además, yo les diría que empiecen con los ejercicios del 11 sí. al 19. Y después arranquen con el 1, que ya es más con enunciado, ya es más para hacer. Estos son medio simples, son un char, un array de char, y tienen que jugar con los arrays y todos los valores. Esto lo pueden hacer en NS Plus o en el Eclipse. Cualquiera de los dos. Profe, y una Sí. consulta. ¿Hay fecha de entrega para el TP4? Sí, eso te lo va a decir acá la página, a ver. Ah, ok, perfecto, listo. 12 de octubre El dice. 31. Ah, No, no. eso porque no se actualizó. Ah, no, está Después le bien. pido al profe que está encargado de la página que lo acomode. Ah, perfecto, muchas gracias. Igual si queremos nos podemos mandar a hacer el resto también, ¿no? Y después vamos Sí, sí, viendo. sí. La idea es que los hagan a todos. Entonces, Perfecto. vamos a ver esto. Vamos a hacer el 2. Tal quedan en 15 minutos y este es mi corto. ¿Cómo saben si una palabra es o no es palíndromo? Porque voy comparando los caracteres, el primero y el último, y si todos son iguales, hasta la mitad, quiere decir entonces de que es palíndromo. Si algunos Claro, son igual de izquierda a derecha. iguales, este y Derecha, este son izquierda. iguales, va así. Este y este son iguales, o sea, claro. hasta la mitad sería, a ver. Si el carácter i es igual al carácter length menos 1, con i igual a empezando en 0, y el máximo que sea length dividido 2, que si es impar, como es un int, me va a dar el más 1, por lo que voy a comparar el impar también. O sea, el impar lo voy a comparar en el algoritmo, pero si no, para no salir y demás no pasa nada. Es como que la n se va a comparar con la n Claro, en el si yo último comparo caso. este con este son iguales, este con este son iguales, este con este son Sí. iguales, este con este son iguales, Y y en la otra, si como es es impar, impar, queda. me debería quedar 1. Claro, Al fin y al cabo, los dos claro, ese deberían con pegarle este va ahí. a ser igual, sí. Si no es impar,
me debería quedar se debería compararlo, pero igual, si yo voy comparando uno por uno, esto debería funcionar. ¿Estamos de acuerdo? Pero ¿cómo sería la lógica si es impar? ¿Qué hacemos con ese que sobra? Y con este que sobra no lo comparan porque es impar. El del medio Claro, no se compara. Ahí va. no se compara. Va a llegar un momento que si no lo ponemos, si no hacemos eso, va a ser. Este es el 0 y este es el 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Este es O lo el comparás, 0 y este es el 7. Ahora este va a ser el 6 y este va a ser el 2. El 3 y el 5. El 4 y el... Este era sí, o lo 8. podés comparar con el mismo. Sí, o lo puedo Porque comparar con el si mismo también. no, si no tenés que meterle, por ejemplo, el array.length menos el resto de 2 para restarle el impar. Entonces ya es como, le Claro, pones una operación a la asignación y la otra es solamente una evaluación, pero bueno. claro. Ahí la idea es comparar acá el primero con el último hasta la mitad. Entonces con eso van viendo ahí. Bueno, la idea es que lo puedan practicar. Así que justamente lo que está bueno de estos ejercicios es eso, justamente ponerse a pensar, ¿cómo hablaría? Empezar a jugar con los índices, poder empezar a aplicar esa lógica que después, estos son más juegos como más de ingenio, más que los típicos ejercicios de tener un enunciado con una funcionalidad. Pero estaría bueno que lo empiecen a hacer. Ahí está. Sí que le había pasado. Por ahora, ¿se escuchamos? Sí, sí. Sí, profe. Creí que se había cerrado el Zoom. No podía encontrarlo ni acá, ni no me aparecía acá. Sí. Claro, aparecía siempre en llamada a voz. Sí, pero acá cuando lo estaba viendo no me aparecía ni este cuadrito ni este otro de acá. Se había puesto así. ¿Ven? Había desaparecido. Pero había desaparecido este también. Por eso lo estaba buscando. Además también me había desaparecido el icono de acá. Ven que si lo quiero cerrar no se me está haciendo cosas medio raras el Zoom. A ver. Por ejemplo, ven ahora se fue. Nosotros no vemos igual la interfaz de Zoom. No se ve cuando compartís pantalla. Ok, bueno, no, me había desaparecido el coso, o sea, todos los comandos de Zoom. Bueno, con eso tendríamos lo que es array. ¿Se entendió lo que es? ¿Y cómo manejarlo? En la clase que viene vamos a seguir con arrays y vamos a ver lo que es posicionamiento directo e indirecto, pero más a detalle. Por ahora vayan empezando a hacer esos ejercicios y ¿cómo se llama? Vamos a empezar a hacer esos ejercicios y con eso ya tendrían que poder.